El café era silencioso. Uno de esos lugares exclusivos escondidos dentro de un edificio de cristal en Polanco, donde una luz dorada envolvía suavemente cada mesa y un suave jazz llenaba el espacio. En cualquier otra noche podría haberse sentido sereno, pero el corazón de Ana Muñoz latía con fuerza. Entró, llevando de la mano a su hijo de 5 años, Leo. Su vestido blanco se movía suavemente con la brisa, elegante pero modesto. Llevaba el cabello rubio recogido, aunque algunos mechones se aferraban a sus mejillas. Se veía encantadora pero cansada, no por falta de descanso, sino por el peso de demasiados días largos. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en él. Julián de la Torre. Se veía exactamente como en la foto que su amiga le había mostrado. Mandíbula marcada, un traje perfectamente entallado, ojos del color de un cielo tormentoso. Estaba sentado erguido, con una mano sobre la mesa, sereno pero distante. Ana dudó. Luego se acercó con Leo. «Lo siento mucho», comenzó en voz baja. «No pude encontrar a nadie que lo cuidara. Entenderé perfectamente si...». Antes de que pudiera terminar, Leo inclinó la cabeza estudiando a Julián. «Te pareces al señor del parque», dijo con sencillez. «¿Todavía estás triste?» Julián se quedó helado. La voz, el tono, eran los mismos. Hacía 2 años, una noche lluviosa, una banca en un parque, una botella actor en la mano, un niño pequeño de ojos grandes ofreciéndole un pañuelo y diciendo: «Está bien llorar. Mi mamá dice que los corazones a veces solo necesitan apapachos». Julián nunca había olvidado ese momento. Jamás podría. Esa voz lo había anclado. Ahora, esa misma voz estaba allí. Así tic-tic-tic-tic. ¿Y qué? Yo aquí respirando, mirándolo con una tranquila preocupación. Julián parpadeó, con un nudo en la garganta. Luego, lentamente, sonrió. «No te disculpes», dijo con los ojos todavía en Leo. «Creo que le debo a tu hijo más de lo que imaginas». Ana hizo una pausa, confundida. «¿Qué?». Julián negó suavemente con la cabeza. «Por favor, siéntense». Aún insegura, ayudó a Leo a sentarse en la silla más pequeña y se sentó frente a Julián. Leo sacó un pequeño estuche de crayones y comenzó a colorear en el menú infantil como si fuera una tarde cualquiera. Julián lo observó durante un largo rato, algo indescifrable en su expresión. «Es un encanto», murmuró. Ana sonrió. «Es mi mundo entero». Se sentaron en silencio, rodeados por los sonidos de tazas chocando y conversaciones suaves. Ana revolvió su té, sin saber cómo empezar. No había tenido una cita, si es que esto contaba como una, en años. Julián se inclinó ligeramente. «¿Siempre has sido tan amable?». Ella levantó la vista. «¿A qué te refieres?». Él señaló a Leo, que ahora ayudaba a la mesera a recoger una cuchara que alguien había tirado. «Tan gentil, tan consciente». Ana siguió su mirada. «Sí, siempre. Incluso cuando era bebé, lloraba si otro bebé lloraba. Simplemente siente las cosas». Julián asintió. Una pequeña sonrisa se formó, pero sus ojos no coincidían con la sonrisa. Contenían algo más, una reverencia, un conocimiento silencioso. Ana se movió en su asiento. «Espero que no sea demasiada molestia. No quería cancelar a última hora, pero...». Julián la miró de nuevo. «Él no es una molestia, y tú tampoco». Ana parpadeó. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había dicho eso. Tomó su té, con las manos ligeramente temblorosas. Julián lo notó, pero no dijo nada. «Mira», exclamó Leo levantando su dibujo. «Somos nosotros, mami. Yo y tú». Julián miró el dibujo. 3 figuras de palo bajo un sol. Una tenía el pelo largo y amarillo. Otra llevaba corbata. La más pequeña sostenía un globo. Un calor silencioso se agitó en su pecho.
Ana se rió nerviosamente. «Incluye a todo el mundo». Julián sonrió. «Es un honor, por primera vez esa noche, el silencio entre ellos se sintió tranquilo. No tenso, no extraño, simplemente seguro. Ana se reclinó, con los dedos alrededor de la taza tibia. Leo se apoyó en su hombro. Al otro lado de la mesa, Julián observaba, sintiendo que algo cambiaba dentro de él. A veces, un niño de 5 años te salva la vida. Y a veces el universo te lo envía de vuelta para mostrarte cómo vivir de nuevo. Hacía 2 años todo era diferente. El salón de clases olía a crayones y cartulina. Ana Muñoz estaba de pie junto al pizarrón, con polvo de gis en las manos, rodeada de las risas de los alumnos de segundo de primaria. La enseñanza había sido su santuario, su alegría. Las paredes estaban llenas de color, de los dibujos de los niños y de ese tipo de calidez que la hacía sentir que pertenecía a ese lugar. Pero ese día no fue a trabajar. Tenía dolor de garganta. Le pidió a su esposo, Daniel, que recogiera a Leo del kinder. Esa única petición lo deshizo todo. El accidente fue rápido. Un cruce lluvioso, un camión que derrapó, una llamada telefónica que destrozó su mundo. Daniel nunca volvió a casa. Recordaba el teléfono resbalando de su mano. A Leo preguntando por qué papá no había vuelto todavía. La forma en que gritó contra una almohada esa noche para que su hijo no la oyera desmoronarse. El duelo no solo la rompió, la reconfiguró. Pidió una licencia en la escuela. Solo por un tiempo, se dijo. Pero regresar significaba pasar junto al escritorio donde Daniel solía dejarle un café. Significaba sonreír a través de un dolor que se negaba a desaparecer. No pudo hacerlo. Las cuentas se acumularon. El sueño se convirtió en un extraño. El hogar, una vez vibrante, se volvió silencioso y frío. Finalmente encontró trabajo en una pequeña librería. Un lugar tranquilo, sin pretensiones, que no le pedía nada más que su presencia. En los días lentos, llevaba a Leo, pero incluso allí se disculpaba. «Lo siento, hoy está un poco inquieto. Lo siento, tendré que irme temprano otra vez. Lo siento por el ruido, la distracción, por todo». Decía «lo siento», tan a menudo que se convirtió en un reflejo, en parte de su voz. Sus padres intentaron ayudar al principio, pero el dolor los distanció. Daniel había sido su orgullo, su esperanza, y aunque nadie lo dijo en voz alta, ella lo sentía. La culpa, el peso de su decepción. Los amigos se desvanecieron lentamente. Las invitaciones cesaron. Ana simplemente aguantaba. Solo Leo parecía verla por completo. Una noche, mientras intentaba forzar una sonrisa cansada sobre una sopa quemada, Leo tiró de su manga. «¿Estás bien cuando sonríes así?», preguntó. Ella parpadeó. Luego le dio un beso en la frente, demasiado ahogada para responder. Leo siempre había sido así, gentil, extrañamente perceptivo para su edad. Cuando la veía cansada, le traía una galleta. Cuando lloraba, se acurrucaba en su regazo y se quedaba allí, sin palabras. La mantenía unida con pequeños hilos invisibles. Él era la razón por la que se despertaba, la razón por la que hacía listas, pagaba las cuentas, enfrentaba días que no quería enfrentar. Era todo lo que le quedaba de Daniel. Y de alguna manera, era más que eso. Aún así, Ana nunca dejó de sentirse como una carga. Cuando llevaba a Leo al trabajo se disculpaba. Cuando lo dejaba tarde en el kinder, cuando olvidaba confirmar su asistencia. Cuando se atrevía a decir que estaba cansada o sola, se disculpaba. No era solo el duelo por Daniel. Era el duelo por sí misma, por quién había sido, por quién podría haber sido. Ahora, simplemente intentaba ser suficiente para Leo. Algunos días parecía posible. Otros días se sentía como una sombra vistiendo su propia piel. Pero seguía adelante, siempre, porque Leo la necesitaba, incluso cuando el mundo la hacía sentir invisible,
incluso cuando los susurros dolían. Ella estaba caliquitashi. Ana Muñoz no era valiente, no era perfecta. Lloraba en la regadera, se preocupaba por las cuentas y a veces gritaba cuando quería susurrar. Pero estaba presente. Y cada noche, después de que Leo se dormía, le daba un beso en la frente y susurraba la única disculpa que importaba. Siento que el mundo lo haga tan difícil, pero te prometo que lo estoy intentando. Y en la oscuridad, con el sueño tirando de sus pestañas, Leo murmuraba de vuelta. Lo sé. Hacía 2 años la lluvia caía a cántaros, fría, implacable e indiferente. Julián de la Torre estaba sentado en una banca desgastada en medio de un parque vacío, su traje carísimo empapado, su teléfono muerto desde hacía mucho tiempo, su mente un túnel en blanco de ruido. No tenía la intención de terminar allí. Había conducido sin rumbo, sin un plan, solo con un dolor creciente en el pecho que se había vuelto demasiado fuerte para ignorarlo. Horas antes, había salido de una sala de juntas hacia el silencio. Su nombre borrado de la empresa que había construido con sus propias manos, traicionado por su cofundador, excluido de su propia visión. Y como si el universo hubiera decidido hacer un espectáculo de crueldad, ella también se había ido. Mónica, la mujer con la que pensó que se casaría, le dijo que se había vuelto demasiado distante, demasiado roto. Nadie se queda en un barco que se hunde. Y Julián se estaba hundiendo rápido. Esa banca se suponía que era la última parada. La lluvia, una metáfora perfecta. El mundo lo suficientemente distante como para ignorar su partida. Se sentó allí durante lo que parecieron horas, agarrando una botella que no había abierto pero que no podía soltar. La cabeza entre las manos, el traje pesado por el agua, el corazón más pesado por el fracaso. Fue entonces cuando escuchó los pasos, pequeños, desiguales, infantiles. Un niño, quizás de 4, quizás de 5 años, estaba parado frente a él, sosteniendo un pañuelo de papel arrugado en una mano y usando botas de lluvia demasiado grandes para sus pies. Su chamarra estaba un poco torcida, mal abrochada, su nariz moqueaba un poco, pero sus ojos eran grandes, gentiles, extrañamente tranquilos. El niño extendió el pañuelo, su voz suave pero clara. «Señor, está bien llorar». Julián parpadeó. «Mi mamá dice que los corazones a veces solo necesitan apapachos». Esa simple frase rompió algo dentro de él. Algo profundo. Algo oscuro. Julián miró al niño, atónito, el agua corriendo por su rostro. Parte era lluvia, parte no. No sabía qué había hecho que el niño se detuviera. No sabía dónde se estaba la madre. Pero en ese momento, por primera vez Cenfes se sintió visto. No como un fracaso, no como un director ejecutivo, solo como un hombre cuyo corazón se había derrumbado. No habló. No podía, pero había tomado el pañuelo con los dedos temblorosos, y el niño simplemente había sonreído. Luego se dio la vuelta y se alejó saltando hacia una mujer que esperaba bajo un árbol distante. Su rostro estaba oculto por un gran paraguas, su mano extendida hacia el niño, el taquetiestastiaco. Julián nunca olvidó esa noche. Nunca olvidó la voz del niño, esa amabilidad, esa absurda e inocente verdad. Los corazones a veces solo necesitan apapachos. No acabó con su vida. En cambio, se fue a casa. Abrió un cuaderno. Y por primera vez en semanas, escribió una idea sobre la resiliencia emocional. Sobre una I que pudiera entender la empatía humana. No solo leer patrones, sino sentir la intención. Fue el comienzo de algo nuevo, algo lento, silencioso y profundamente personal. Siempre se había preguntado por ese niño. Y ahora, sentado frente a Ana Muñoz en ese tranquilo café, Julián observaba cómo su hijo coloreaba dinosaurios con crayones medio rotos.
Su pequeña boca se movía mientras se susurraba historias a sí mismo. Y entonces, como una campana sonando desde otra vida, inclinó la cabeza, miró a Julián y dijo: «Te pareces al señor del parque. ¿Todavía estás triste?» El corazón de Julián se detuvo. La voz, los ojos, el gentil conocimiento en un rostro tan pequeño. Era él. Este era el niño que lo salvó. Se le hizo un nudo en la garganta. Sus manos se cerraron en puños debajo de la mesa para no temblar. Tragó saliva, forzando la voz para que sonara firme, y ofreció una sonrisa tranquila. «No te disculpes», le dijo a Saana. «Creo que le debo a tu hijo más de lo que imaginas». No se lo había dicho. Aún no. De alguna manera, las palabras no se sentían listas. Pero mientras Leo seguía coloreando, tarareando suavemente, Julián lo observaba, a este pequeño y sin saberlo, heroico niño, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Gratitud. Y quizás, por primera vez desde esa noche lluviosa, esperanza. La invitación llegó a la mañana siguiente de la forma más sencilla. Un correo electrónico. Asunto. Cena. Cuerpo del mensaje. Sin presiones, solo comida. Quizás los 3 esta vez. Ana lo leyó 2 veces antes de mostrárselo a Leo, quien inmediatamente sonrió y dijo: «¿Eso significa que le caímos bien?» Ella sonrió y se acomodó un mechón de cabello rubio detrás de la oreja. «Creo que significa que quiere conocernos mejor». Se encontraron en un tranquilo restaurante italiano familiar en La Condesa, con una cálida luz que se derramaba sobre la banqueta. Julián ya estaba allí, sentado en un rincón, vistiendo algo menos corporativo esta vez, solo una camisa de botones y un suave suéter azul marino. Se levantó cuando llegaron, ayudando a Leo a sentarse primero antes de volverse hacia Ana. «Gracias por venir». Ella asintió cortésmente. «Gracias por invitarnos». La cena comenzó con una charla trivial. Leo pidió espagueti y rápidamente declaró que era mejor que el de mamá. «Pero no le digas». Ana se rió, un sonido real esta vez, y Julián notó cómo se arrugaban sus ojos cuando lo hacía. Julián estaba callado pero atento. Le hizo preguntas a Leo sobre sus dinosaurios favoritos, y, para sorpresa de Ana, escuchó pacientemente mientras el niño explicaba con gran detalle la diferencia entre un triceratops y un estegosaurio. En un momento, Ana se disculpó para ir al baño. Cuando regresó, se detuvo cerca de la esquina del pasillo. Julián estaba inclinado sobre la mesa, susurrándole algo a Leo. «Creo que tu mamá es muy valiente», dijo. Leo inclinó la cabeza. «Ella no lo cree». «¡Lo creerá!», respondió Julián en voz baja. El pecho de Ana se oprimió. No sabía qué la conmovía más, la forma en que lo dijo, o el hecho de que lo decía en serio. Después de la cena, Julián sugirió un paseo. «Hay un parque cerca. A Leo le podría gustar la fuente». Aceptaron, paseando bajo el cielo del atardecer. Las luces de la ciudad zumbaban, pero en ese pequeño rincón verde, las cosas se sentían tranquilas, familiares. Leo corrió adelante persiguiendo sombras y hojas. Ana y Julián caminaban uno al lado del otro. Por primera vez, ella notó la tranquila soltura en sus pasos. No la tensión de un director ejecutivo tomando decisiones, sino la paz de alguien que lo está intentando. «Estás diferente esta noche», dijo ella. Julián la miró. «¿En qué sentido?» «Más ligero». Él sonrió. «No del tipo cortés, uno real». «Quizás lo estoy». Entonces llegó el momento. Leo se había detenido hasta admirar una ardilla, y Ana miró a Julián. «¿Estás solo, señor Julián?», preguntó Leo levantando la vista de repente. Julián parpadeó. Su boca se entreabrió ligeramente, sorprendido por la pregunta. Luego se arrodilló junto al niño, mirándolo a los ojos. «Solía estarlo».
Leo asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo y volvió a perseguir ardillas. Ana observó el intercambio en silencio, algo cálido creciendo en su pecho. Más tarde esa noche, Julián se apartó para tomar una llamada mientras Ana ayudaba a Leo a lavarse las manos en el baño del parque. De regreso, pasó junto a sí a la banca donde estaba Julián. Hablaba en voz baja, sin darse cuenta de su presencia detrás de la fila de arbustos. «Han pasado semanas desde la última vez», dijo al teléfono. «Las pesadillas han desaparecido desde ese entonces». Una pausa, luego más bajo. No se lo he dicho. No sé cómo, pero sé que no soy el mismo». Ana se quedó helada. Las palabras cayeron como un trueno silencioso. Algo en ella cambió. Él había pasado por algo oscuro, y su hijo, quizás incluso ella, lo habían ayudado a encontrar la salida. Volvió a la banca lentamente, dándole tiempo para terminar la llamada. Cuando él se dio la vuelta y la vio, pareció ligeramente sorprendido, pero no culpable. «¿Estás bien?», preguntó. Ella asintió. «Sí». No dijeron nada más, pero mientras caminaban de regreso hacia la calle, Ana bajó la mano y tomó suavemente la de Leo. Julián caminaba no con a su lado, lo suficientemente cerca como para tocarla, pero sin imponerse. ¿Y por primera vez?, se preguntó. Quizás esto no era solo una cena, quizás era un comienzo. El laboratorio era elegante y estéril, todo paredes blancas y pantallas brillantes. Suaves zumbidos de máquinas se superponían al silencioso tecleo y a los murmullos de los ingenieros. Julián estaba de pie cerca de la entrada de cristal, ajustándose los puños de la camisa mientras Ana y Leo entraban. «Esto es impresionante», susurró Ana, recorriendo la habitación. «Cállate», sortiendo la habitación con la mirada. Julián sonrió ligeramente, pero su atención ya se había desviado hacia Leo, que miraba con los ojos muy abiertos al robot en el centro de la sala. Tenía el tamaño de un refrigerador pequeño, de forma humanoide, pero aún mecánico. 2 círculos parpadeantes como ojos, brazos con articulaciones redondeadas y una carcasa de plástico suave que le daba una apariencia segura para los niños. «Ese es el I», dijo Julián. «Abreviatura de Entorno de Lectura de Intenciones». Los ojos de Leo se iluminaron. «¿Habla? Lo intenta», dijo uno de los ingenieros riendo suavemente. «Pero todavía no es muy bueno con los sentimientos». Julián los acercó. «Hemos estado desarrollando a Ellie durante más de un año. Se supone que debe reconocer señales emocionales, expresiones faciales, tono de voz, lenguaje corporal, y responder en consecuencia. Pero le cuesta la imprevisibilidad». Ana asintió con simpatía. «Suena un poco como la paternidad». Julián sonrió de nuevo, más real esta vez. «Exactamente». Leo se adelantó sin que se lo pidieran y se agachó frente a Ellie. El robot parpadeó lentamente y luego giró la cabeza hacia el niño. «Hola», dijo Ellie con un tono plano. «¿Cómo te sientes hoy?» Leo inclinó la cabeza. «Suenas nervioso». «No experimento nerviosismo». «Un poco sí», dijo Leo tocando suavemente el pie del robot. «Hablas como si tuvieras miedo de decir algo incorrecto». Julián y Ana intercambiaron una mirada. «No estoy enojado», añadió Leo, como si consolara a una persona real. «A veces yo también tengo miedo. Como cuando tiro la leche y pienso que mamá ya no me va a querer». Hubo un silencio repentino en la sala. Ellie parpadeó de nuevo. Luego hizo una pausa, un retraso antinatural en su respuesta habitual. El ceño de Julián se frunció. Entonces Ellie volvió a hablar, pero esta vez algo era diferente. «Eso debe sentirse confuso», dijo el robot. «Pensar que el amor puede desaparecer cuando se cometen errores. Pero tu mamá todavía te quiere, incluso con la leche derramada». Un silencio cayó sobre el laboratorio. Uno de los ingenieros se levantó de su consola, atónito. ¿Eso no estaba preprogramado?»,
Fue adaptativo, responsivo. Fue Ellie procesando en tiempo real. Julián miró al robot y luego a Leo. Su pulso se aceleró. Había pasado meses con equipos de expertos, codificando capas de empatía, lenguaje y lógica en esa máquina. Realizaron miles de simulaciones, reescribieron guiones de respuesta emocional, ajustaron algoritmos para imitar la comprensión. Nada había funcionado hasta ahora. Y todo lo que se necesitó fue un niño diciendo la verdad. Julián se arrodilló lentamente junto a Leo. «¿Qué te hizo decir eso?», preguntó suavemente. Leo se encogió de hombros, jugando con un hilo de su manga. «Porque es verdad. Pensé que se enojaría, pero no lo hizo. Solo me abrazó». A Julián se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Ana, que estaba inmóvil cerca de la mesa, con una mano cubriendo su boca, los ojos llenos de lágrimas. Ella también lo había escuchado. La sabiduría sin filtros de un niño de 5 años y la forma en que había desbloqueado algo que ningún equipo de ingenieros pudo. El robot, su robot, finalmente había funcionado. No por el código o los cables, sino por algo humano, algo simple, algo que había faltado todo el tiempo. Julián se levantó, caminando hacia la terminal principal. El flujo de datos confirmó lo que ya sabía. Ellie había reconocido el subtexto emocional, interpretado el contexto y generado una respuesta única y emocionalmente sintonizada. Había sucedido gracias a Leo, gracias al niño que una vez lo salvó con una simple frase en el parque. Julián se volvió hacia ellos, con una expresión en su rostro que Ana nunca antes había visto. Algo entre asombro y humildad. «Lo logró», dijo Julián en voz baja. «Se comunicó». Ana frunció ligeramente el ceño. «¿Con el robot?» «No», respondió Julián con la voz áspera. «Conmigo otra vez». Se acercó, se arrodilló frente a Leo y apoyó una mano suavemente en el hombro de su hombro obtetio. «Gracias», susurró. Leo sonrió radiante, completamente inconsciente de lo que acababa de cambiar. Y en ese momento, Julián lo supo. Este niño no era solo un milagro del pasado de Ana. Era la pieza que faltaba en el futuro de Julián. Sucedió un martes. Ana acababa de regresar de su hora de comida en la pequeña librería cuando su jefa, una mujer mayor llamada Elena, la llevó aparte. La expresión de su rostro lo decía todo. «Lo siento, Ana», comenzó Elena sin mirarla a los ojos. «Los de arriba ya no quieren niños en la tienda durante las horas de trabajo. Dicen que no es profesional». Ana se quedó helada. «Leo solo se queda en la trastienda con un libro para colorear». «Lo sé», dijo Elena con amabilidad, «pero las reglas son las reglas y los dueños están vigilando de cerca últimamente. Traté de defenderte, pero...». Ana no lloró. No frente a Elena. Lana simplemente asintió, recogió sus cosas y salió con la pequeña mano de Leo fuertemente apretada en la suya. Esa noche, después de que Leo se durmiera, Ana se sentó en silencio a la mesa de la cocina. Las facturas se apilaban como la culpa en un cajón que no había abierto en días. Las miró sin expresión, sin saber qué hacer a continuación. 2 días después, llegó una carta a su buzón. Era de la biblioteca de la colonia. Acababa de abrirse una vacante de medio tiempo, asistente de lectura infantil. La carta decía que venía muy recomendada. Ana parpadeó. Ella no se había postulado. Algo en su pecho se oprimió. A la mañana siguiente, se presentó en la biblioteca para la entrevista informal. La directora la recibió cálidamente, pareciendo ya saber todo sobre su experiencia. Cuando Ana preguntó quién la había recomendado, la directora sonrió. «Vino a través de alguien llamado Julián de la Torre. Dijo que sabía cuánto necesitaba la comunidad a alguien como usted». Se le fue el aire de los pulmones. Esa noche, después de que Leo se fuera a la Capacia Laica, Ana se sentó en su pequeño sofá en la oscuridad, mirando su teléfono. Finalmente, escribió un mensaje. «Nos vemos mañana. Solo nosotros». Julián llegó a la tranquila cafetería exactamente a tiempo.
Se veía cansado de una manera que ella no había notado antes. No hubo charla trivial. «Me enteré de lo de la biblioteca», dijo Ana sin rodeos. Julián hizo una pausa y luego asintió. «Pensé que lo harías». Ella se inclinó hacia adelante, su voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste?» Él la miró a los ojos con firmeza. «Porque no quería que sintieras que me debías algo. Eso es de... sé exactamente lo que to. Es que lo que sé que eso quiere ser aco», dijo ella, con la voz más aguda de lo que pretendía. Como si fuera parte de un plan de pago de una deuda emocional. Las cejas de Julián se fruncieron. «¿Eso no es... ¿se trata de gratitud?», preguntó ella. «¿O de culpa?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada y directa. Julián se reclinó lentamente. El silencio denso. «Quizás ambas», admitió. «Me siento agradecido por ti, por Leo. Pero no es culpa, Ana. No es lástima. Solo quería ayudar». Ella se levantó. «No necesito que me salven, Julián. Necesitaba honestidad». Él también se levantó instintivamente, como si intentara alcanzarla. Pero ella ya se había dado la vuelta. «No puedo hacer esto», dijo, apenas por encima de un susurro. «No, si siempre voy a preguntarme por qué». Se fue, y Julián se quedó en la entrada de la cafetería mientras la lluvia comenzaba a caer afuera, suave al principio, luego más fuerte, empapando su camisa. No hizo ningún movimiento para correr. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió impotente. No porque no tuviera poder, sino porque el poder no podía arreglar esto. Esa noche, Ana regresó a casa empapada por la caminata. Envolvió a Leo en mantas y lo arropó, con el corazón dolido y la mente dando vueltas. A la mañana siguiente, abrió la puerta de su casa y casi pisa una bolsa de papel, que estaba silenciosamente en su tapete. Adentro había un libro. Enseñar con el corazón. Lecciones desde el alma de un aula. Era uno de sus favoritos, una copia descatalogada que le había prestado a un alumno hacía años y nunca volvió a ver. Y adentro, en la página del título, había una nota escrita con la letra clara de Julián. «No intenté arreglar tu vida. Solo quería agradecer a la mujer que le enseñó a su hijo a salvar a otros». Ana miró las palabras hasta que su visión se nubló. No era una disculpa. No era una explicación. Era amor, silencioso, tácito, pero real. Y aunque no le respondería ese día ni al siguiente, una parte de su corazón susurró lo que su orgullo aún no podía decir. «Él me ve, y eso la asustaba más que nada». Comenzó con una fiebre. Ana había notado que Leo parecía inusualmente cansado esa noche, con las mejillas sonrojadas y las manitas sudorosas. Le dio medicina, pensando que era solo un resfriado leve, pero a medianoche su temperatura se había disparado peligrosamente. Ardía en fiebre, temblando, gimiendo en sueños. Lo envolvió en una manta y corrió a la sala de urgencias más cercana, llamando a todos los que se le ocurrieron en el camino. Amigos, vecinos, incluso a su antigua jefa. Nadie contestó. Dudó ante el último nombre en sus contactos. Julián. No habían hablado desde la noche en que se alejó de él en la cafetería, pero le temblaban las manos. Su hijo estaba en peligro. El orgullo no tenía cabida aquí. Marcó. Sonó 2 veces. Luego, él contestó. «Ana». Su voz era somnolienta, confundida. «Lo siento», susurró ella, ahogándose con las palabras. «Es Leo. Está muy enfermo. Estoy en el Hospital Ángeles. No sabía a quién más». «Voy para allá». La línea se cortó. Julián había estado en medio de su presentación más importante del año. Un auditorio lleno, cámaras grabando, inversionistas observando. No lo pensó 2 veces.
Le entregó el micrófono a su asombrado asistente y bajó del escenario. Para cuando llegó al hospital llovía a cántaros. Ana estaba sentada sola en la sala de espera de pediatría, con las manos fuertemente entrelazadas, los ojos rojos y desenfocados. Cuando lo vio, se le cortó la respiración. Él no dijo nada, simplemente se sentó a su lado. 39,5, murmuró. Le pusieron suero. Le están haciendo estudios. Julián le puso una mano firme en la espalda. Es fuerte. Tenía tanto miedo. Lo sé. Cuando la enfermera les permitió entrar en la habitación, Leo yacía pequeño y pálido en una cama de hospital demasiado grande para él. Cables conectados a monitores, sus labios secos y agrietados. Ana se sentó a un lado. Julián tomó el otro. Sin hablar, extendió la mano y tomó suavemente la pequeña mano de Leo. Y allí se quedó. Toda la noche. Las horas pasaron lentamente, marcadas solo por el suave pitido de las máquinas y el zumbido apagado de los zapatos de las enfermeras fuera de la puerta. Ana se quedó dormida en una silla, con la cabeza inclinada contra la pared. Julián nunca se movió. Sostuvo la mano de Leo como si fuera lo más importante del mundo. Alrededor de las 6 a.m., Leo se movió. Julián se enderezó de inmediato, con el corazón acelerado. Los párpados del niño se abrieron, su mirada desenfocada al principio. Luego sus pequeños ojos se fijaron en Julián. «Hola, campeón», susurró Julián con la voz quebrada. Leo parpadeó. Luego, con una voz somnolienta, susurró. «¿Papá?» Julián se quedó helado. Ana se enderezó con los ojos muy abiertos. La mano de Leo apretó la suya. Una suave sonrisa asomó a los labios del niño. «Papá», repitió más seguro esta vez. Julián se rompió. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Inclinó la cabeza presionando su frente contra la pequeña mano de Leo, los hombros temblando con sollozos silenciosos. No había llorado en años, ni siquiera cuando lo perdió todo, ni cuando estuvo solo bajo la lluvia, preguntándose si estaba destinado a sobrevivir. Pero esto lo deshizo. Detrás de la cortina, Ana estaba de pie, inmóvil, observando. Debería haber dado un paso adelante, haber dicho algo, pero la visión de Julián, este hombre fuerte y estoico, puesto de rodillas por una pequeña palabra, no pudo interrumpir ese momento. Las lágrimas llenaron sus propios ojos, mientras se daba la vuelta y se llevaba una mano a la boca. Durante tanto tiempo, había cargado con todo sola. Y ahora, por primera vez, ya no estaba sola. No sabía qué pasaría después, si volverían a hablar o se perdonarían por completo. Pero ese momento, viendo al hombre que una vez temió, que pensó que solo la veía como una carga, llorando porque su hijo lo había llamado papá, lo fue todo. Habían pasado unas semanas desde el hospital. Leo se había recuperado rápidamente. Los niños siempre lo hacen. Pero entre Ana y Julián las cosas estaban tranquilas. No frías, solo cuidadosas. Intercambiaron algunos mensajes, breves, educados. Un gracias por aquí. Un espero que estés bien por allá, pero nada real. Nada que dijera lo que realmente sentían. Luego, una tarde lluviosa, Ana encontró a Leo sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la sala, con crayones esparcidos por todas partes. «¿Qué estás dibujando, mi amor?», preguntó. Leo giró la hoja hacia ella. Un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano en un parque. Una con el pelo largo y amarillo, otra con corbata, y una pequeña sosteniendo un globo rojo. «Sadia, esa eres tú», dijo Leo señalando hacia la mujer. «Ese soy yo. Y ese es el señor Julián». Ana parpadeó. «¿El señor Julián?». Leo asintió como si fuera obvio. «Él pertenece». Esa noche, después de que Leo se fuera a la cama, Ana se sentó a la mesa mirando el dibujo, con los ojos llorosos. A la mañana siguiente,
Julián apareció en su puerta, sin flores, sin un discurso ensayado, solo una sonrisa tranquila. «Ven conmigo», dijo. Condujeron en silencio. Leo tarareaba en el asiento trasero. Julián se estacionó cerca de un sendero tranquilo bordeado de hojas doradas. Ana lo reconoció de inmediato. «Este parque», susurró. Él asintió. «No te traje aquí por accidente». Siguieron el sendero hasta que Julián se detuvo junto a Lisa una banca debajo de un alto roble. «Nunca te conté la historia completa», comenzó. «Hace 2 años lo perdí todo. Vine aquí esa noche para terminar con todo». A Ana se le cortó la respiración. Julián señaló a Leo, que estaba cerca recogiendo hojas. Entonces un niño pequeño se acercó, me dio un pañuelo y me dijo: «Está bien llorar, mi mamá dice que los corazones a veces solo necesitan apapachos». La mano de Ana voló a su boca. Julián la miró, con la voz quebrada. Esa voz me salvó. Él me salvó, antes de que supiera su nombre. Sacó algo de su abrigo y se arrodilló. Ana jadeó. Un anillo simple, de plata grabado por dentro. «Todavía aquí». «No quiero arreglarte, Julián», dijo en voz baja. «Y yo tampoco necesito que me arreglen. Solo quiero seguir apareciendo hasta que ambos creamos que esto es un hogar». Unos pequeños pasos se acercaron. Leo corrió y los abrazó a ambos. «Los corazones solo necesitan apapachos a veces», susurró. Ana rió entre lágrimas. «Sí», dijo. «1000 veces». «Sí». Más tarde, mientras caminaban bajo los árboles dorados, Leo se agachó para recoger una hoja. Se la entregó a Julián con una mirada seria. «Puedes quedarte con esto», dijo, «por si tu corazón necesita otro apapacho». Julián la tomó con cuidado, cerrando los dedos a su alrededor como si fuera de cristal. Leo giraba bajo las hojas que caían, su risa resonando en el aire. Ana se apoyó en el costado de Julián, su mano en la de él. No dijeron «te amo», no lo necesitaron. Y mientras la pantalla se desvanecía, una voz tranquila resonaba. A veces los corazones más pequeños llevan los milagros más grandes. Y a veces el amor te encuentra exactamente cuando más lo necesitas. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, esto es lo que compartimos en Historias que conmueven el alma. Historias que sanan, inspiran y nos recuerdan que incluso en nuestros momentos más bajos, el amor aún puede encontrarnos. Suscríbete para más viajes emocionales. Toca el botón de me gusta para mostrar tu amor. Y recuerda, a veces se necesita una pequeña voz para sanar un corazón roto. Y a veces esa voz es Esare City. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima historia.